Muchos pensamos que podemos vivir la vida cristiana sin predicar el evangelio a otros. En realidad, los que viven de esta manera no necesariamente podrían llamarse cristianos. ¿Por qué? Porque es una de las señales de un cristiano predicar el evangelio. Es normal, es natural, es la vida misma, no es una obligación que en vida por vida te están imponiendo. Es que si tú te entregaste a Cristo, te entregaste porque alguien te predicó el evangelio, ¿o no? Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Acerca de del primer capítulo de Romanos, ¿ok? Pablo lo escribe esta carta más o menos al final de su tercer viaje misionero. Él estaba en Corinto desde donde lo escribe, en el año 58, si mal no recuerdo. Y básicamente lo que él desea es recolectar una ofrenda. Repite conmigo, ofrenda. Él desea recolectar una ofrenda para los hermanos de Jerusalén y él usa esta carta también para poder hacerlo. Él nunca había visitado la iglesia de Roma, ¿ok? Nunca Pablo había visitado la iglesia de Roma, él no había plantado la iglesia de Roma. La iglesia de Roma básicamente se plantó por cristianos que se saca por deducción que habían estado en el Pentecostés. Posiblemente muchos de estas personas que visitaron desde Roma se entregaron a Cristo, regresaron a sus pueblos y comenzaron una congregación que es la congregación de Roma, que es a la que Pablo les escribe. Ahora, él deseaba presentarles el evangelio. Es algo que me llama la atención porque se supone que ya era una iglesia. Y se supone que era una iglesia a la que había recibido ya el evangelio. Como para llamarse iglesia, tenían que ellos haberse entregado a Cristo, por lo menos, ¿verdad? Pero aún así, Pablo les escribe y les decía: me gustaría ir a donde están ustedes para compartirles el evangelio. Así que hoy día quiero hablarte precisamente de que el evangelio no es solamente el mensaje, ¿no? El chiquitito, el hecho de que Jesús murió y resucitó para darnos salvación, sino que yo recuerdo que a un teólogo muy respetado que se llama N.T. Wright, que lo puedes buscar, este teólogo renombrado, le preguntan a él: ¿cuál es el mensaje del evangelio más reducido para yo saber qué es el evangelio y poder compartirlo? Pero dime la pastilla, dime lo más resumido posible para yo poder saber cuál es el mensaje que tengo que comunicarle a otras personas. Y él dijo: mira, lamentablemente eso no existe. No hay un mensaje resumido, pastilla del evangelio que yo te pueda decir para que tú puedas compartirlo, porque el mensaje del evangelio es completo, es todo. Cuando habla del evangelio también habla entonces de la escritura. Amén. Entonces yo quiero hablarte de algo que Pablo habla en su primer capítulo nada más de Romanos. En el primer capítulo de Romanos, Pablo dice 6 veces la palabra evangelio. Y él en este capítulo quiere y encierra 7 verdades. A pesar de que él menciona solo 6 veces la palabra evangelio, él predica o enseña a la iglesia de Roma 7 verdades acerca del evangelio que quiero mencionarte el día de hoy. Y la primera verdad es que el evangelio es un llamado divino. El capítulo 1, versículo 1, Pablo se está presentando y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que Pablo no fue llamado específicamente a predicar acerca de la justicia social. Pablo no predicó acerca de una reforma política. Pablo no predicó acerca de educación cristiana. Pablo específicamente fue llamado
para compartir el evangelio. A pesar que la justicia social, la política es importante, el evangelio es central y esencial a todo lo que nosotros hagamos. Pablo reconoce que su llamado divino es de predicar el evangelio y podríamos, cada uno de nosotros, desviarnos del propósito central de nuestra vida. Si estamos aquí, estamos para predicar el evangelio. Así que podemos ser administradores, podríamos ser economistas, psicólogos, podríamos ser emprendedores, amas de casa, podríamos ser profesional, obrero, lo que sea, pero todos tenemos el llamado divino, ¿verdad?, a compartir el evangelio. Es un llamado divino. Somos apartados para el evangelio. Repite conmigo: apartado para el evangelio. Somos apartados para el evangelio. Todo lo que hemos hecho en Vida por Vida y lo que hacemos y lo que hagamos va a ser específicamente para poder compartir el evangelio a otros. Sin excusas, comenzamos a predicar este libro en los colegios. Test de Dios, Desarrolla Perú, Más Allá del Éxito, Cena de Emprendedores, NC Party y no sé qué más, apoyos sociales a la universidad, 1000 cosas con tal de compartir el evangelio. ¿Amén? Compartir el evangelio. Y eso nosotros lo podemos hacer personal, jugar partido con gente que no conoce al Señor, ¿verdad? Poner películas en casa, invitación, lo que sea que puedas hacer para compartir el evangelio, porque eres apartado para el evangelio. Dile que está a tu lado: eres apartado para el evangelio. Ese es tu principal llamado. ¿Ok? Siguiente. Otra de las verdades que dice acá es que el evangelio tiene raíces proféticas. Versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Así que Pablo no creó el evangelio. Pablo no es que era un mensaje nuevo, sino que Pablo predicó lo que los profetas en la antigüedad habían prometido. Así que este mensaje tiene continuidad histórica. No es algo que se le ocurrió. A veces hay gente que no está bien informada y que se creen sabios en su propia opinión, y hay un montón por internet que tú puedes encontrarlos. Y básicamente van a decirte que el cristianismo es una de las religiones más inventadas por los hombres. Pero no es así. Tú vas a encontrar un trasfondo histórico en el cristianismo completamente. Aún desde el Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia, y ella te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Está desde el inicio. A esto se le llama, los teólogos le llaman el protoevangelio, es decir, el evangelio, o sea, las buenas noticias desde la primera caída del ser humano. Nuestro Dios tuvo un plan, ¿verdad? Tuvo un plan desde el inicio de redención. Ok, así que la Biblia es un libro profético. Un libro profético que nosotros vamos a comprobar. Ok, y que podemos comprobar continuamente. Isaías profetiza que Ciro va a ser uno de los reyes que va a ayudar al pueblo de Israel a volver a su tierra. Es impresionante, pero Isaías lo escribió 150 años antes que naciera Ciro. Y le decía: mi siervo Ciro, hablaba todavía, y Ciro no era ni cristiano, ¿no? Pero era el siervo Ciro, iba a hacer que todo su pueblo regresara otra vez a su tierra. Y literalmente eso sucedió. En el reinado de Ciro, una persona le presentó las escrituras y le dijo: mira, Dios dijo que hagas regresar a todos. Ah, ok, que regresen todos. Y se cumplió la profecía. Impresionante. O sea, nosotros vemos que el evangelio es profético. Así como eso, Jesús cumple más de 300 profecías que iban a nacer en Belén, de una virgen, descendiente de David, ¿verdad? Hay una serie de profecías que cumple Jesús, de cómo iba a morir,
y todo esto. Y Jesús mismo habla de lo que iba a suceder, de lo que iba a padecer, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no nos inventamos el mensaje del Evangelio. ¿Amén? Es una idea de Dios, tiene raíces proféticas. Algo que menciona Pablo también en el primer capítulo es que el Evangelio es un mensaje de servicio. Romanos 1:9 dice: Dios, a quien sirvo con todo mi corazón predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones. Así que Pablo decía que servía a Dios predicando el Evangelio. Nuestro trabajo y nuestro servicio a Dios es predicar el Evangelio. Muchos pensamos que podemos vivir la vida cristiana sin predicar el Evangelio a otros. En realidad, los que viven de esta manera no necesariamente podrían llamarse cristianos. ¿Por qué? Porque es una de las señales de un cristiano predicar el Evangelio. Es normal, es natural, es la vida misma, no es una obligación que en vida por vida te están imponiendo. Es que si tú te entregaste a Cristo, te entregaste porque alguien te predicó el Evangelio, ¿o no? Están asustados porque no predica nadie el Evangelio. Ya se han sentido muy confrontados. No quiero hacerte sentir mal, pero es simple. Si estás sentado aquí es porque alguien te predicó. ¿Correcto? Simple. Es simple. No estuvieras aquí si alguien no hubiese tomado el tiempo para hablarte del Evangelio, de las buenas noticias acerca de Jesús. Amén. Es simple. Todo cristiano ha sido predicado por otra persona el Evangelio. Así que esa persona que te compartió el Evangelio ha sido un siervo de Dios. Amén. ¿Qué espera Dios de cada cristiano? Que tú también seas un siervo de Dios. No, pero es que yo no hablo con nadie. Es que yo soy re introvertido, no le hablo ni a mí mismo me hablo. Ni mi conciencia me habla, mira, soy muy, muy introvertido, nadie. Bueno, es un problema que tú tienes que resolver con Dios, porque si tú no lo haces, estás siendo desobediente a Dios. ¿Ok? ¿Amén? ¿Qué haría si yo soy introvertido y no le hablo ni me hablo yo a mí mismo? Y sé que Dios enseña esto en su palabra. Lo que yo haría es simple, doblar rodillas y decirle: Dios, por favor, dame tu gracia, dame tu poder, porque esto no se trata de ti. O sea, esta historia de que Dios se reconcilia con la humanidad, ¿verdad?, va más allá de nosotros mismos. Es decir, es Dios que quiere reconciliarse con su pueblo y ha elegido a los cristianos para ser esos mensajeros. Y siempre lo hemos predicado, no es que haya elegido a los ángeles. Tú vas a ver que hay ángeles que vienen y le dicen a Cornelio: anda y busca a Pedro que vive en tal lugar, él te va a hablar. Tranquilamente el ángel le podía predicar a Cornelio y le pudo decir: oye, Jesús murió, Dios vino a esta tierra, arrepiéntete, entrega tu vida al Señor. Pero ese ángel no le dijo eso a Cornelio. Simplemente le dijo: ve a traer a un cristiano para que él te hable. No le ha dado ese privilegio a los ángeles, nos lo ha dado a nosotros y nos va a pedir cuentas de eso. Amén. Algunos se sienten mal. Es fácil, no es tu poder, no es tu gracia, es poder de Dios. Amén. He sabido predicar a Omar Bartolo, a estudiantes de colegio, a preuniversitarios, a universitarios, a catedráticos, a perdonar y predicar el Evangelio a estafadores, porque me estafaron, predicar el Evangelio a ladrones, porque me querían robar y yo les prediqué el Evangelio, a enfermos del hospital, a choferes de taxi. Solo me faltaba
choferes de grúas, hasta que se malogró mi carro y subí a la grúa y le prediqué al chofer de la grúa, que ahora está trayendo a su chica a la iglesia y estamos enseñándoles la palabra. ¿Qué es lo que te quiero decir? Donde Dios me ha llevado. Cuando yo estudié en la he estudiado en varios lugares, en varias pres, pero esa es otra historia. Pero cuando estudiaba en Trilce, prediqué el evangelio. Cuando estudiaba en la pre San Marcos, prediqué el evangelio. Donde Dios me ha llevado, prediqué el evangelio. ¿Ok? Cuando estudié en la Universidad Ricardo Palma, prediqué a mis compañeros el evangelio. 7 de ellos vinieron a la iglesia. Una familia completa de mi amiga que se llamaba Ivette vino a la iglesia. Donde yo me encontraba, los taxistas, cuando estaba yéndome en Tarapoto, y me acuerdo que llegué al aeropuerto y un taxi me llevó hasta la casa de una amiga que vive allá en Tarapoto, estaba con mi esposa. Le prediqué al taxista mientras llegaba a la casa de mi amiga. Bajé en una calle pequeña y esta persona quería entregarse a Cristo. Pero era una calle pequeña, como en provincia hay, muy pequeña, donde solo pasa un carro, no hay 2 vías. Así que yo le dije, bueno, aquí me quedo. ¿Quieres entregarte a Cristo? Sí, claro que sí. Ok, voy a bajar mis cosas y hacemos una oración. ¿Puedes pararte? Sí, claro. Se paró en la vía, en la calle, y comenzamos a orar. Se entregó a Cristo. Obviamente con 10 carros atrás. Ven un ratito, estamos orando. Cuando ladrones me querían robar, antes que me roben y me hicieran algo, porque venían a hacerme algo, le decía, espérate, tengo algo más, tengo algo que darte, pero espérate. Es más grande que lo que puedes encontrar en mi bolsillo, en serio, espérate. Y le llamaba tanto la atención que tenía algo grandioso que darle, que se quedó escuchándome, ¿no? Le compartí el evangelio. Dime si no era más grande. Sí. Donde vayas, es en otras palabras. Amén. Donde vayas. Donde vayas. Vas a ir a comprar al mercado. Predique el evangelio. Vas a tu trabajo a la hora de almuerzo. Predique el evangelio. Amén. Amén. Solo que hemos perdido la compasión por la gente. Pero la palabra de Dios es clara. El evangelio es un mensaje de servicio. Estamos sirviendo a nuestro Dios. Amén. O sea, mira, me encantan los sugieres que vengan el día domingo y que agarren sus sobres y levanten para que todos demos los diezmos. Me encantan los de atmósfera y que ponen ahí su corazón con su luz atrás. Me encanta. Me encantan las personas que están limpiando los baños en la iglesia. Pero con todo respeto, el Señor no ha muerto por sobres. El Señor no ha muerto por corazones con luces. El Señor no ha muerto por waters limpios. El Señor ha muerto por gente. Amén. Gloria a Dios porque eres un servidor de Cristo. Pero realmente eres servidor de Cristo cuando compartes el evangelio. Amén. ¿Lo reciben o no lo reciben? Después van a querer apedrear, pero este es el capítulo 1 de Romanos. O sea, vamos a ver, si leemos todo Romanos, ya te imaginarás cómo vamos a terminar. Entonces, ¿estás sirviendo a Dios predicando el evangelio? Siguiente, otra cosa que vemos en este libro, en este capítulo, es que el evangelio es un mensaje universal. Así que, por mi parte, estoy dispuesto de anunciarles el evangelio también a ustedes, los que están en Roma. O sea, Pablo está entusiasmado, motivado, dedicado, está escribiendo y diciendo, estoy animado de ir a predicarles el evangelio a ustedes, a la iglesia de Roma, no solo a los judíos. ¿Okay? Entonces, Pablo estaba enfocado.
Y si tú te das cuenta, Pablo no se quedó en un solo lugar. Si nosotros viéramos el mapa actual de la tierra, tú te darías cuenta que Pablo predicó en Turquía, en Grecia, en Chipre, en Israel, en el Líbano, en Siria, en Malta. Pablo no se quedó en un solo lugar, a pesar que todo esto estaba dentro del Imperio Romano. Si tú ves el mapa actual, él predicó a todos estos países. Así que no sé si estás involucrado en las misiones, pero el evangelio es un mensaje universal. El evangelio es un mensaje que te hace salir de tu propio lugar, de tu propia ciudad, Lima. Ya fuimos de viaje misionero a Iquitos, hemos ido de viaje misionero a Tarapoto, hemos ido a Bolivia, Colombia, hemos ido a Costa Rica, hemos ido a Panamá y ya no me acuerdo qué más. Guatemala también, claro, el último, ¿no? Y seguimos. Porque es un mensaje universal, amén. Entonces yo no sé si tú estás involucrado en las misiones. ¿De qué forma pueden estar involucrados en las misiones? Díganme, ya lo saben. Todos lo tienen en su mente. Orando, dando, y corriendo y yendo. Dando, orando y yendo. Amén. ¿Cuándo es el día de misiones? ¿Cuándo? El domingo. El domingo que viene es el día de misiones. O sea, vamos a levantar una ofrenda misionera. Amén. Vamos a levantar una ofrenda misionera el domingo. Así que podemos estar comprometidos con las misiones dando. Amén. También podemos estar comprometidos con las misiones orando. Necesitamos, hermanos, llegar a un acuerdo con el local del frente de la Universidad de San Marcos, que nos quieren elevar el precio a pesar que nosotros hemos arreglado el local, hemos pintado el local, hemos puesto luces en el local. Está más bonito el local por el trabajo que hemos hecho. Ha habido una inversión de, no sé, 6,000 soles, una cosa así. Hasta más, dice Pablo. Más, dice más. Doble. Pero a pesar de eso, esos señores nos han dicho, no, nosotros necesitamos nuestro local. Así que, fuera. Y nosotros como el chavo, hemos agarrado nuestro palito y nos hemos regresado. Estamos reuniéndonos acá los viernes. ¿Creen que pueden orar por esa misión? ¿Creen que pueden orar por esa misión? Esa gente necesita de Dios. Estamos creyéndole aproximadamente 20 personas para irnos a Guatemala nuevamente. No nos sobra la plata, te diré. Y a muchos de los que están ahí escuchando todo les falta fe. ¿Creen que pueden orar por todas estas personas para ir a Guatemala? Vamos a ir en abril, 27 de abril. Amén. Hay algunos que ni siquiera han buscado socios y ya les están llamando. Le digo, ¿vas a ir a Guatemala nuevamente? Sí, te voy a dar una ofrenda. ¿Ah? Sí. Y ya está sucediendo. El evangelio es un mensaje universal. Mira, yo hablé con el pastor Rico. Bueno, le dicen Rico y es Érico, pero allá en Filipinas le dicen Rico. Él dice, tengo mucho dinero, soy rico, pero también soy delicioso. Soy rico, dice. Y él me dijo que cuando estaba yendo a Costa Rica con todo un equipo y iba y predicaba el evangelio, predicaba y todo, y yo fui el primer viaje con la iglesia de Panamá. Nos unimos para ir a Costa Rica y vimos universitarios. El primer viaje fue alucinante. Alquilaron un local al frente de la universidad donde se vendía pizzas. Así que vinieron muchos universitarios a comer su pizza.
les predicamos el evangelio. Y yo a los días hablo con Rico, ¿no? Y le digo, oye Rico, cuéntame, le digo, yo quiero aprender, yo estoy aquí como el que aprende solamente. Dime, ¿cómo vas a hacer con Costa Rica? Y él me dijo, no sé. Pero estás movilizando gente, o sea, alguien tiene que ir para allá. Sí, pero no sé. Ni siquiera tengo al pastor de la iglesia en Costa Rica. Pero tenemos que obedecer, me decía. Entonces estamos iguales. Le dije, yo estoy yendo a Guatemala y no tengo a nadie. Pero voy a creerle a Dios. En el camino Dios va a levantar un pastor. Amén. Amén. Y hace un mes, más o menos, me llamó el pastor Jun Escozar y me dijo, Omar, no estás solo, no están solos. Vamos a movilizar misioneros desde Filipinas para que viajen a Guatemala. Van a ir a la conferencia de Edifica de este año en Costa Rica en septiembre y luego vamos a ir para allá. Quiero decirte que yo mismo voy a viajar con ustedes a Guatemala. Estamos creyéndole para levantar más misioneros, para ir, es más, le estamos creyendo, decía el pastor Jun, por levantar pastores principales para que vayan a Guatemala. Estamos como familia Every Nation creyéndole a Dios por Guatemala. Amén. Amén. El evangelio es un mensaje universal. ¿Estás involucrado en las misiones? Por favor, si este domingo viene y es el momento de la ofrenda misionera y tú dices, como cada domingo, ¿no? ¿Qué tengo acá? No entendiste nada. Porque lo que tendríamos que hacer es orar. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Es Dios. Amén. Nosotros solamente somos un canal. Así que escucha la voz de Dios y separa tu ofrenda para este domingo. Amén. Amén. Los que me escuchan, ¿ahí hay alguien ahí en el Zoom o no hay nadie? ¿Sí? Amén. Siguiente, ahí dicen amén. Dice. 5. El evangelio es un mensaje digno de orgullo. No me avergüenzo del evangelio. Muchos cristianos parecen avergonzarse del evangelio, pero no avergonzarse del pecado. ¿Por qué la gente se siente intimidada por otras personas para no predicarles el evangelio? ¿Por qué? Yo hasta cuando voy en mi carro trato de subir el volumen a la música del evangelio. Pongo mis lentes negros y estoy boom, 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 boom. Mi carro suena solito, se levanta, boom, boom, boom. Cuando hay alguien al costado, lo miro, tum, 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 tum. Quiero que escuche, aunque sea una frase de esa canción que podría cambiarle la vida. Un profesor de filosofía entró a mi salón y dijo que Dios no existía. Cuando yo estudiaba en la universidad, primer ciclo, realmente me intimidó completamente. Yo no sabía qué decir, no dije nada, me quedé callado, solo apuntaba. Hasta cuando mi amigo, que sabía que era cristiano, volteó y me dijo, ¿qué? ¿No has dicho nada? Y otro amigo me dijo, ¿tú en serio crees eso? ¿Crees que Adán y Eva existieron? ¿Crees eso? Yo le dije, mira, si tú estás dispuesto a invitarme a un café, te lo explico, le dije así. Pero realmente me intimidó mi profesor. Y muchos de nosotros terminamos intimidados. Así que a partir de ahí dije, que Dios me dé la gracia para hablarle a mis profesores de Cristo. Un día estaba por desaprobar un curso. Gracias a Dios lo aprobé, no pagándole al profe, sino estudiando.
Y después, yo recuerdo haber tres amigos, una de ellas embarazada, diciéndole al profesor: por favor, oportuno, eso, los rogatorios y suplicatorios después de haber dado el último examen, ¿no? Por favor. Gracias a Dios aprobé y le pedí al profesor reunirme con él. En esa semana yo soñé con el profesor. Y fui y le dije: profe, he soñado con usted. Se puso blanco, era moreno el profesor. Me dijo: dime, ¿me voy a morir? Sí, profesor, se va a morir. Necesito hablar con usted. Sí, no le estoy mintiendo, se va a morir, solo que yo no sé cuándo. ¿Qué profe más blanco tú? Entonces me dijo: ya, ahora a la hora del break hablamos. Ya, profe. Me fui a tomar un café con el profesor y le prediqué el evangelio. Dios me permitió pasar por el Instituto San Ignacio y al jefe de administración de empresas, yo me metí a su oficina porque quería decirle que por favor me cobre menos. ¿Me pueden cobrar menos, por favor? ¿Puede haber alguna beca, media beca, cuarto de beca, lo que sea de beca? ¿Pueden ayudarme, por favor? Y tanto iba que me hice su amigo. Y nunca me dieron la beca. Pero terminé enseñándole el one-to-one. El evangelio es un mensaje digno de orgullo. Amén. ¿Qué estamos haciendo para ser más osados para predicar el evangelio? ¿Cómo podemos dejar toda vergüenza y todo temor de predicar el evangelio? Es simple, pidamos ayuda. Amén. O sea, sinceramente, si Dios nos ha puesto aquí en la tierra, como les dije la vez pasada a los chicos, a los líderes de Grupo Vida, Dios nos ha puesto aquí en la tierra para predicar el evangelio, como iglesia. Amén. Entonces es simple. Si nuestro trabajo es predicar el evangelio, ¿en qué deberíamos perfeccionarnos? En predicar el evangelio. O sea, ¿cómo lo hago mejor? ¿Cómo lo hago mejor? Siguiente, el evangelio es el poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. La salvación requiere poder de Dios, no requiere esfuerzo del hombre. Las buenas obras son importantes, pero las buenas obras no salvan a nadie. Entonces, el poder transformador solo se encuentra en el evangelio, no en tus consejerías. O sea, yo me he cansado todos estos años de hacer ministerio y de aconsejar personas y que no cambien. Porque solo el Señor puede cambiar a la gente. Amén. La salvación es para aquel que cree. Podemos infundir fe, podemos predicar con poder, podemos imponer manos sobre los enfermos. El evangelio es el poder de Dios y los mejores milagros se ven en el contexto de predicar el evangelio. Siempre les cuento la historia que le prediqué a una de las chicas que venía a la iglesia. Bueno, vino a la iglesia y después de un tiempo se enfermó. Muchos la conocen. Estuvo a punto de morir, los dos médicos lo desahuciaron. Y en mi tiempo con Dios, cuando me enteré, le dije: Dios, por favor, dame la oportunidad. Voy a ir a orar por esta persona para que se sane. Y tuve una convicción de parte del Señor, porque me llamaron a decir que su tía, que era cristiana, de una iglesia que no voy a decir el nombre, estaba diciendo: por favor, ya no la visiten más. Si los médicos están diciendo que ya va a fallecer, simplemente no entremos a verla y recordémosla como era, dice, antes. Y ese mensaje me dijeron que estaba diciendo su tía. Y eso me enardeció, o sea, me molestó que una cristiana esté hablando de esta manera y no pueda
creer en una sanidad. Yo no soy Dios, pero si la Biblia dice que podemos poner manos sobre los enfermos, lo intentaré, aunque sea, ¿no? O sea, en todo este tiempo de haber sido cristiano, he visto sanidades milagrosas. He visto que he impuesto manos y también no se ha sanado nadie. También he visto. O sea, pero tiene que ver con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, pero yo tengo que hacer mi parte. Y entré y cuando oré, estaba tapada sus ojos con oxígeno. Y simplemente le dije: hola, soy tu pastor. Y apenas le dije eso, se levantó y quería levantarse. No, quédate aquí. Toda tu familia está afuera. El Señor los ha citado aquí para poder predicarles el evangelio, le decía en su oído. Tú te vas a sanar, pero por favor, respira hondo, ese es tu trabajo. Nada más, respira hondo tranquilamente. Voy a orar por ti. En el nombre de Jesús, eche fuera la enfermedad y ya me voy, nos vemos, chao. Respira hondo. A ver. Y la dejé tranquila y me fui afuera. Le compartí el evangelio a toda su familia. Le dije: ¿qué estabas haciendo tú antes de venir? Estaba trabajando. Y tú, yo también estaba haciendo taxi. Yo estaba haciendo tal cosa. ¿Sabes qué? No había otra manera de poder llamar la atención de ustedes, sino que ella esté adentro, a punto de morir. Toda su familia vino a los pies de Cristo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y yo les dije: las horas que vienen van a ser cruciales y se van a acordar de mí, que va a salir de UCI. Salió de alta, no solo de UCI. Fueron 48 horas después, ya estaba en su casa. Literalmente los médicos le dijeron: no sabemos qué ha sucedido. En realidad esperábamos que muera, pero no sabíamos qué ha sucedido. Yo sí sé. Y justo cuando estoy saliendo de orar por ella, el señor que estaba al costado, que se llamaba Lázaro, nunca me voy a olvidar, Lázaro ahí arriba de su nombre, era un viejito que ya estaba para morir, igualito, estaba en UCI. Me dijo así, no podía ni hablar. Y le digo: Lázaro, sal fuera. No le dije eso, pero oré por Lázaro. El evangelio es poder de Dios. Amén. El evangelio revela la justicia de Dios, y con eso termino. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. El evangelio revela la justicia de Dios, no nuestra propia justicia. Amén. No podemos nosotros ganar o merecer la justicia. El autor es Él. El justo por la fe vivirá. Estamos aquí para revelar la justicia de Dios, no la nuestra. Es decir, Dios comenzó esta historia de reconciliación de Él con el hombre, no nosotros. Amén. Debemos llevar a la gente a que mire a Jesús, no que nos mire a nosotros. Porque eso va a suceder. Va a pasar un montón. Si tú estás dispuesto a vivir así, la gente va a estar mirando. También quiero hacerte recordar que debes estar dispuesto a predicar todo el tiempo el evangelio. Que no te avergüences del evangelio. Que el evangelio tiene poder para salvación. Y que el evangelio revela la justicia de Dios. Amén. Amén. Sí, es bueno que te perfecciones en predicar el evangelio, en conocer qué es el evangelio, porque a eso hemos sido llamados. Amén. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.